Bueno, entonces, decíamos que en esta cuarta etapa, el centro del derecho comercial es la actividad económica, y en esta actividad económica no queda circunscripto únicamente el comerciante, como clásicamente ocurría, y las sociedades, sino que también se incorporan el propio Estado, como regulador, ¿no es cierto? Y asumiendo el carácter de empresario, eh, y las empresas de economía solidaria, básicamente las cooperativas y mutuales, y el movimiento cooperativo obviamente tiene cada vez mayor participación y eficiencia en lo que es la actividad económica. Así que bueno, tienen que acostumbrarse a ver cada vez más empresas de economía solidaria importantes, eh, porque bueno, han logrado respuestas que una SA, por ejemplo, no puede dar en ciertos momentos. Después vamos a ver que las cooperativas tienen principios cooperativos que son 7, que surgieron de una reunión de la Alianza Cooperativa Internacional en Manchester en 1995 en Inglaterra, y que tienen 7 principios que tranquilamente podrían ser adoptados por cualquier empresa, no solamente una cooperativa, que precisamente apuntan a evitar todos los problemas que se han dado en la tercera etapa. Así que es muy interesante. Y estos principios en realidad no nacieron en 1995, nacieron en 1844, también en Inglaterra, en un pueblo llamado Rochdale, y es sumamente importante y de vanguardia. Estamos hablando de 1800 y pico, temas que son, y principios que son aplicables tranquilamente a la actualidad. Y bueno, tenemos que aprender mucho de lo que es el cooperativismo a nivel mundial. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasó con nuestro país? Bueno, nuestro país, que como ustedes saben, en 1816 declaró su independencia, no ha funcionado como un país normal hasta 1853. Normal, digo, por tener una constitución, ¿cierto? Y a partir de 1853 tenemos una constitución que igualmente deja fuera a la provincia de Buenos Aires, que después se incorpora y termina siendo más o menos lo que es hoy, digamos, eh, la República Argentina, y con todas las provincias incorporadas. Está bien, hubo, digamos, un montón de cambios que no vamos a ver nosotros, porque no es una materia que hable de geografía ni de historia, pero básicamente quedó conformado a partir de 1853 un régimen legal con una constitución, que mínimamente tiene que haber una constitución para completar esa pirámide, ¿se acuerdan que habíamos hablado? Y en cuanto a códigos, como yo les decía, primero se crea el Código de Comercio solamente para la provincia de Buenos Aires, que después la adopta la Nación en 1890. ¿Sí? El código es de 1859, o sea que incluso fue antes que el Código Civil Nacional, que es de 1871. Así que bueno, lo cierto es que cuando se incorpora el Código de Comercio, en 1890 tenemos 2 códigos, el Código Civil y el Código de Comercio, que están vigentes hasta el 2015. Estos 2 códigos están vigentes hasta el 2015, fecha en que se pone en vigencia la Ley 26.994, que unifica el Código Civil y el Código de Comercio, y que es el que está vigente en este momento. El Código Civil originario tenía, digamos, regulado todo lo que es una persona, ya sea física, una persona jurídica, regulaba los actos jurídicos, regulaba todo el tema familia, todo el tema de derechos reales, contratos, sucesiones. Y el Código de Comercio tenía regulado, que estaba separado, bueno, todo lo que es comerciante, actos de comercio, agentes auxiliares de comercio,
títulos de crédito, fondo de comercio, sociedades, concursos, quiebras. Y bueno, estaban vigentes los dos. Y tenían la característica de que algunas cuestiones se superponían. O sea, algunas cuestiones estaban reguladas, tanto en el Código Civil como en el Código de Comercio, con algunas diferencias. Por ejemplo, el tema capacidad estaba regulado en ambos códigos, el tema contratos estaba regulado en ambos códigos, estaba el contrato de compraventa civil y el contrato de compraventa comercial igual, sociedades civiles, sociedades comerciales. Había como una duplicidad. El tema también, privilegios en cuanto a los créditos, estaba como repetido y era bastante confuso cuál aplicar. Entonces, siempre hubo como un problema en cuanto a los temas que estaban como duplicados. No se sabía muy bien si aplicar las normas del Código Civil o las normas del Código de Comercio. Con el tiempo que fue pasando con el Código de Comercio, con el tiempo se fueron modificando distintas partes de ese código. Pero ¿qué pasaba? Cada vez que el Código de Comercio se iba modificando, no era que quedaba la modificación dentro del código, sino que lo que ocurría era que lo que se modificaba quedaba derogado en el Código de Comercio y quedaba regulado en una ley separada que quedaba como anexo del código. Entonces, cada vez que había una reforma del código, el código quedaba parcialmente derogado en esa parte y se agregaba como en un apéndice la ley ya modificada. O sea que el código quedaba más finito, cada vez más finito, el Código de Comercio, por las partes que se iban modificando, y el apéndice, que era como un complemento del Código de Comercio, cada vez más voluminoso. Por ejemplo, se modificaba la parte de, digamos, títulos de crédito y se creaba la ley, el decreto ley que regula la letra de cambio, 5965/63, y quedaba como apéndice, no quedaba dentro de la parte de títulos de crédito del código. Se modificaba tema sociedades, iba a parar a la ley que hoy es la 19.550, pero no quedaba en el código regulado de la ley, que es una sociedad. Con los concursos lo mismo, la 24.522, que quedó como una ley en un anexo y no quedaba en el cuerpo del código como regulación de los concursos. Como ustedes pueden apreciar, cada retoque que se le hacía al código con el tiempo no era que quedaba incorporado en el código con la normativa modificada, sino que esa parte decía derogado por la ley tal, y había que ir al apéndice a ver la ley tal. Entonces, ¿qué terminó pasando? El código quedó refinito, quedaron muy pocas cosas. Había quedado solamente comerciante, había quedado actos de comercio, agentes auxiliares, algunos, títulos de crédito prácticamente nada, y los libros de los comerciantes, y después los contratos, que encima estaban repetidos del código. O sea, quedaba muy poquito, y encima buena parte de lo que había estaba repetido del Código Civil. Entonces se empezaron a preguntar ya hace muchos años, que ya no, ¿por qué? Si ya no, o sea, hasta qué punto tenía sentido mantener dos códigos separados, uno de 4.000 y pico de artículos y otro que útiles se le sacaba a 100 artículos, como mucho. Entonces había como una desproporción, ¿no? De tener dos códigos. Y la pregunta era, bueno, ¿cuándo aplicábamos uno y cuándo aplicábamos el otro? Bueno, como es de la segunda etapa casualmente, en donde el centro en Derecho Comercial era el acto de comercio, el criterio para aplicar el Código de Comercio y no el Código Civil era que aplicábamos el Código de Comercio siempre y cuando haya un acto, si el hecho que vamos a resolver, si en el hecho que íbamos a resolver, en un juzgado, por ejemplo, que íbamos a tratar, había un acto de comercio. Si había acto de comercio, aplicamos el Código de Comercio. Si no había acto de comercio, se aplicaba el Código Civil. Lo cierto es que llegó un momento que, por lo que yo les estoy diciendo, no había mucho sentido mantener un código de 4.000 y pico de artículos con uno de re chiquitito de menos de 100. Que encima lo poco que tenía o estaba repetido del código civil, o lo que tenía ya era muy anacrónico, como por ejemplo regular, por ejemplo, los contratos de transporte era contrato se llamaba, perdón, sí, lo que es el contrato de transporte se hablaba de
y de los agentes auxiliares como acarreadores y porteadores, y se hablaba, por ejemplo, de los carruajes, cuando ya no había más carruajes prácticamente, y se hablaba de transporte de mercaderías o personas por agua o por tierra, y no se hablaba por aire, porque claro, en 1859 no había aviones, estaba todo muy desactualizado. Entonces, hubo un montón de intentos de unificación, hubo como 6 intentos de unificar en distintas épocas el Código Civil con el Código de Comercio, hasta que en el 2012 se presenta como proyecto la unificación de los dos códigos. Ya había habido, el último era de 1998, si no me equivoco, otro proyecto. La cuestión es que el último que se presentó, bueno, se concretó en una ley, que es la 26994. En el medio hay un montón de cosas que se pueden decir, de los pormenores que se dieron en esa época, pero que no tiene mucho sentido porque no nos da el tiempo. Pero este proyecto quedó como medio colgado y parecía que no se iba a cumplir nunca. Y a último momento se destrabó un temita que aparentemente estaba vinculado con el tema de la fecha en que se consideraba cuándo se producía la concepción, o sea, cuándo se producía la creación de la persona, si era con la concepción o si por todo el tema de la iglesia. Y justo después de un viaje que la expresidenta en ese momento hizo con el Papa y volvió y se resolvió el problema, bueno, parece que se destrabó por ese lado y salió a último momento la reforma y se implementó en 2015, pero esto venía desde el 2011. Ya parecía que no salía la ley, y bueno, se destrabó en su momento. Había también todo un problema con Lorenzetti, que era que encabezaba el tema de la reforma, en ese momento era el oficialismo. Bueno, la cuestión es que se terminó resolviendo y salió la ley, que tiene muchos defectos, pero bueno, se terminó unificando. ¿Qué es lo que pasó? Se derogaron los dos códigos y en vez de quedar un código de 4.000 y pico de artículos y otro con 100, quedó uno solo unificado de 2.571 artículos, 2.671 artículos, que es el código que actualmente, creo que es 2.671, ya les digo, esperen, fijo, la cantidad, creo que es 2.671 artículos. Se podó bastante, como ustedes pueden apreciar. Sí, 2.671. Entonces, es lo que quedó. Entonces, ¿qué pasa con el derecho comercial en esto? Vamos a ser sinceros. Yo les dije que el Código de Comercio, a medida que se lo iba modificando, cada modificación quedaba en leyes separadas. En leyes separadas, sí, fue antes que asuma Macri, sí, antes que me pregunten, fue justo antes que, es más, se sacó, bueno, el apuro fue de que no sea Macri el que lo saque, si no que lo saque, bueno, como siempre, ¿no? O sea, todos querían atribuirse, obviamente, la creación de la ley, porque esto es como cuando salió el código en la época de Vélez Arfiel, es un hecho histórico importante. Cualquier gobernante, cualquiera va a decir, fue en mi gestión que se modificó el código, y esto pasaría con cualquiera, ¿no es cierto? En general, cualquiera se va a querer anotar ese poroto, no solamente quien estaba en ese momento. En general pasa así, ¿no? Disculpen un segundito. ¿Hola? Sí. Sí, voy. Sí. Bárbaro. Gracias. Hasta luego. Chao. Listo, disculpen. Entonces, decíamos, ¿qué es lo que quedó del Código de Comercio? Bueno, quedó muy poco en realidad. Lo que hoy en día podemos decir que es el derecho comercial sigue estando en las leyes complementarias. ¿Sí? Vieron que yo les dije que cada modificación que se le hacía al código viejo quedaba en un apéndice como leyes complementarias. Bueno, esas leyes complementarias
en este código nuevo no se incorporaron al código nuevo, siguieron estando como leyes complementarias del código nuevo. Una reforma integral, como se la presentó, hubiera sido una ley que todas estas leyes sueltas que estaban en el apéndice las ordenaran en el texto del nuevo código, y eso no pasa. Prácticamente, derecho, de todo de lo que era el Código de Comercio viejo, no quedó nada en el Código Civil y Comercial actual. Lo único que podríamos decir que quedó es el tema de los libros contables, que está entre el 320 al 331, que está en el Código viejo, y sigue estando en el código actual, y algunos contratos, ¿sí?, comerciales que están hoy en día en la parte de contratos. Pero después, todo lo que es sociedades, todo lo que es eh, sociedades, todo lo que es concursos, todo lo que es fondo de comercio, etcétera, etcétera, ley de identidad financiera, todo sigue estando en leyes separadas, no quedó en el código. Está en el apéndice, que antes era el apéndice del Código de Comercio y ahora es el apéndice del Código Civil y Comercial. Yo creo que en esta época, con todos los recursos informáticos, se pudo haber hecho un código civil y comercial donde toda la parte comercial que estaba en las leyes sueltas se pudo haber concordado y no que queden leyes sueltas, ¿sí? ¿Y qué pasó? Hay cosas que se sacaron. Por ejemplo, se sacó comerciante, la definición de comerciante, se sacó acto de comercio, se sacaron los agentes auxiliares, y la pregunta es, ¿qué, no existen más? Sí existen, pero el legislador creyó que no era necesario regularlos específicamente. A mi criterio, la regulación de comerciante tendría que seguir existiendo, porque los comerciantes siguen existiendo, y lo mismo pasa con acto de comercio. Pero bueno, por eso digo, hoy en día entonces tenemos un código civil y comercial que en el contenido del texto del código lo único que quedó como comercial es 320 a 331 los libros y algunos de los contratos. Y todo lo demás sigue estando en las leyes sueltas, no en el código específicamente, ¿sí? Así que bueno, es lo que hoy tenemos, y bueno, yo como para que se ubiquen de cómo quedó de lo que era el viejo código en el código nuevo. Y hay un tema muy hasta llamativo de lo que es la regulación, eso lo vamos a ver más adelante, del registro público de comercio, que antes estaba en el Código de Comercio, y en el Código Nuevo no está, ni tampoco está en una ley separada. A criterio de muchos se les pasó, y tuvo que sacarse en la provincia de Buenos Aires una acordada que lo cree, creándolo de vuelta, porque había quedado el registro público de comercio, que ahora se llama registro público, como un organismo sin regulación, porque en el código se olvidaron de regularlo y no estaba tampoco en una ley separada. O sea que tuvieron que sacar, la Corte tuvo que sacar una acordada regulándolo otra vez, copiando lo que decía el Código de Comercio, porque no estaba. Y sin embargo seguía existiendo, con personal a cargo, con un presupuesto, y no existía. Entonces, fíjense hasta dónde fue un poco desprolijo, a mi criterio, humildemente, la reforma. Y esto que estoy diciendo es una crítica que incluso Vito lo hace. No es que se me ocurre a mí, tampoco me voy a animar a ser tan agresivo y cara dura. Y bueno, me tomé el trabajo de ver qué decían distintos autores, y Vito sí dice, bueno, se les pasó, no sé qué ocurrió, pero bueno, se olvidaron de regular el registro público de comercio. O sea que eso es lo que quedó hoy en día, y con eso vamos a trabajar. Ustedes vieron en el cronograma los temas que vamos a ver. Por eso muchos de estos temas no están en el código porque quedó derogado, y vamos a ir a las leyes complementarias. Por ejemplo, sociedades, vamos a ir a ver la 19.550, que sigue estando separada. Vamos a ver Fondo de Comercio en la 11.867, que sigue estando separado. En ese sentido no cambió mucho la historia para nosotros. Sí cambió mucho en la parte civil, y eso lo habrán visto ustedes con civil, en la parte de familia. Pero en la parte comercial no fue tal. Así que bueno, esto es lo que terminamos de ver hoy. Nos queda hablar de los derechos y deberes de los que desarrollan la actividad económica. Yo les pediría que se lean para la clase que viene el PowerPoint que está ahí. Ahí se ven los derechos y las obligaciones. Y bueno, lo vemos la semana que viene, ¿sí? Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta para hacer, y antes de que se corte la... Ah, bueno, pero nos vamos a conectar de vuelta un ratito más porque son y
18 puede ser, profe. pero bueno. O terminamos acá. Sí, vamos está a bien. hacer, van a ser 20. Y no- sí, esa Por está. ser el primer día, Sí. profe. ¿Cómo? ¿Cómo? Que por ser el primer día. Ah, está bien, como los chicos de jardín, hacemos la preadaptación, vieron que primero van un ratito, después van un poquito más, después hacemos la adaptación como los chicos. Está bien, bueno, para no matarlos de movida. Bueno, entonces, Sí, es una sugerencia, profe. está bien, bueno, acá terminamos. Nivel se corta, entonces, quedan 3 minutos. Esperen que silenciamos. Nos estaríamos viendo la semana que viene. No sé si tiene alguna pregunta para hacer. Si no, ya nos vemos la semana que viene. Yo ahora voy a subir igual las grabaciones, ¿sí? De mi parte no, profe. Se Bueno, entendió bastante No, bien todo. profe, ninguna. Buena Bueno. semana. bueno, vayan viendo el material entonces. Ustedes ya saben qué ir viendo de los libros, de lo que subimos. Y bueno, nos vemos la semana que viene y vamos a ver lo que no pudimos ver hoy y lo que está previsto en el cronograma para hoy. ¿Mm? Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Perfecto, Chao, profe. profe, gusto. Nos Chao, vemos en la profe. clase, Bueno, entonces. Chao, profe, nos Buenísimo, profe, gracias. Nos estamos viendo. Que muy tenga buena amable. semana. igualmente. Cualquier- Chao. Hasta luego.